¿Qué vamos a hablar respecto a la endoscopía? Que es un estudio que se ha ido especializando en las últimas décadas, gracias a la cual actualmente se puede tener en tiempo real, en vivo y directo, como decimos comúnmente, imágenes de lo que es la vía digestiva, empezando desde el esófago, llegando a estómago, duodeno y, como ya les comentaba, con la endoscopia digestiva baja, recto, sigmoides y colon. Este estudio lo hace el médico especializado, que es el gastroenterólogo endoscopista. Para poder tener la destreza para realizar este estudio, se deben pasar cursos especializados, ¿no?, que nos ayudan a aprender el manejo del endoscopio y posteriormente la interpretación de las imágenes que vayamos a observar. La clasificación de la endoscopía vamos a dividirla en dos partes, uno por el instrumental que se utiliza y otra por la intención, el motivo por el cual estamos realizando la endoscopía. La clasificación por el instrumental vamos a dividirla en dos: la fibroendoscopía y la videoendoscopía. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que a través del fibroendoscopio, o el endoscopio más comúnmente usado, como ven en esta imagen, se tiene una lente en la parte superior por donde el endoscopista podrá realizar la observación de las imágenes que capta la cámara que se encuentra en la punta del endoscopio. En cambio, en la videoendoscopía, esas imágenes son transmitidas por circuito cerrado a una pantalla. Este equipo que ven acá es un poco antiguo, es una torre de endoscopio con un equipo obsoleto ya, porque ahora se tienen unas pantallas de alta resolución, donde, al igual que cuando se observan las imágenes en una cirugía laparoscópica, el endoscopista no tendrá la necesidad de ver la lente que está agarrando en el endoscopio, sino directamente verá la pantalla del monitor donde se muestran las imágenes. La finalidad de ambas es la misma, solamente varía por el hecho del tipo de equipo que estemos utilizando. Y por el motivo, por la intención de la endoscopía, vamos a dividir en dos: la diagnóstica y la terapéutica. Diagnóstica, simplemente aquella donde el endoscopista introducirá el endoscopio para observar imágenes, identificar zonas patológicas y en última instancia llegar a diagnósticos, que ya hemos visto en la anterior clase. Y una endoscopía será terapéutica cuando, a través de aditamentos que tiene el endoscopio, se podrán realizar algunos procedimientos ya como parte del tratamiento, como por ejemplo la presencia de una úlcera gástrica sangrante activa en ese momento. Se podrá identificar el lugar del sangrado y a través de, como les decía, unos aditamentos que tiene el endoscopio, se puede llegar a introducir tratamiento, que en este caso es la inyección directamente en el interior de la úlcera de una concentración de adrenalina, que por su potente efecto vasoconstrictor producirá la vasoconstricción de los capilares adyacentes a la úlcera, con lo cual la hemorragia puede ser detenida. Ese es un ejemplo de endoscopía terapéutica. Otro será cuando tenemos la presencia de varices esofágicas, y las varices esofágicas sangrantes se pueden o se deberán hacer el tratamiento de manera urgente, porque les comentaba en una clase anterior que las hemorragias de esófago son catastróficas, se las llama hemorragias cataclísmicas, que llevan a un shock hipovolémico en cuestión de un par de minutos. Entonces, en el caso de las varices esofágicas, la endoscopía terapéutica nos ayudará a poder realizar el tratamiento que se llama la aplicatura de las varices, ¿no? Se colocan unas bandas elásticas que ayudan a cohibir la hemorragia que está presentando las varices. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que es la endoscopía terapéutica. La diagnóstica, simplemente para poder llegar a observar imágenes y poder llegar a un diagnóstico.
La fibroendoscopía, además de servirnos para poder realizar la observación de zonas lesionadas, de zonas de esófago o de estómago o de duodeno que presenten alguna patología, también nos sirven para tomar biopsias. Las biopsias prácticamente se han convertido en una rutina en todo procedimiento endoscópico. Uno, para poder identificar con mayor certeza el tipo de celular o de tejido que está siendo observado, que está ocasionando la patología, y en segunda instancia para poder buscar el Helicobacter pylori, ¿no? A través de la toma de biopsia en el laboratorio de anatomía patológica, el patólogo nos identificará si estamos ante la presencia del Helicobacter pylori, a pesar de que hay test rápidos que al mismo momento de la endoscopía nos pueden dar el diagnóstico del Helicobacter pylori. La videoendoscopía tiene, como les decía, la misma finalidad que el endoscopio, que el fibroendoscopio, simplemente que se observan las imágenes a nivel de las pantallas, a nivel de los monitores. Y esto tiene una ventaja en relación al fibroendoscopio, porque al ser un circuito cerrado se puede grabar digitalmente toda la sesión de la endoscopía para que tenga o para que quede como constancia del procedimiento realizado, e inclusive como una muestra que se le da al paciente para que tenga, en el caso de que sea necesaria su observación, en alguna otra consulta. Cuando tenemos la necesidad de realizar una endoscopía diagnóstica, podemos tomar los siguientes puntos como indicaciones para poder realizar esta endoscopía. Dolor a nivel de la parte superior del abdomen, un dolor que puede estar circunscrito a nivel de la zona del epigastrio, siempre con la sospecha de que podamos estar ante un cuadro de una enfermedad péptica, úlceras o algún otro tipo de patología gástrica. Cuando existe presencia de vómitos persistentes, pacientes que tienen vómitos incoercibles, esos vómitos que no ceden con nada, ni con tratamiento, ni poniendo al paciente en ayuno, el paciente continúa vomitando, es imperioso realizar una endoscopía. Cuando el paciente presenta disfagia o dispepsia, cuando estamos ante un caso de reflujo gastroesofágico, para poder evaluar el daño que ha ocasionado la ingesta de cáusticos. Como veíamos en la anterior clase, la esofagitis por cáusticos ocasiona una gran lesión a nivel de la mucosa esofágica. La endoscopía nos ayudará a poder identificar y diagnosticar correctamente esta patología. Cuando existen hemorragias de tubo digestivo alto, ante la presencia de cuerpos extraños, no es infrecuente encontrar en nuestras emergencias, sobre todo niños que se han deglutido una moneda, un juguete, un cuerpo extraño, o como me ha pasado, y lo tengo como anécdota de mi formación como especialista, una paciente de aproximadamente unos 60 años que al momento de almorzar deglutió un hueso de pollo que no se fue a la vía aérea, que es lo usual, ¿no? Que llegue a obstruir la vía aérea. Fue deglutido, pero se trancó en la porción media del esófago. Y esta paciente llegó con una mediastinitis aguda, con dolor retroesternal intenso, cialorrea. La única alternativa era tratar de extraer el cuerpo extraño a través del endoscopio. No se pudo extraer porque la punta del endoscopio tiene como a manera de una tenaza, de unas garritas que agarran el cuerpo extraño y lo pueden jalar hacia arriba y sacarlo por la boca. En esa oportunidad no fue posible realizar este procedimiento, y lo que hicimos fue empujarlo hacia el estómago, como es un objeto orgánico, un pedazo de hueso. Llegó al estómago y los ácidos gástricos
finalmente hicieron su efecto y desintegraron el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, cuerpos extraños, otra indicación para la realización de las endoscopías y para la realización de toma de biopsias. Cualquiera de estas alternativas que les estoy mostrando se toman como indicaciones para poder realizar la endoscopía diagnóstica. Terapéutica, ¿cuándo vamos a usar la endoscopía como parte de un tratamiento? Cuando estemos ante la presencia de fístulas que pueden ser esófago-traqueales, esófago-mediastinales, esófago-pericárdicas, con cualquier órgano adyacente en el mediastino. Cuando debemos realizar la resección de lesiones mucosas, o sea, la extracción de pedazos, de trozos de mucosa esofágica dañada, extracción de cuerpos extraños, gastrostomías o yeyunostomías, que son tratamientos ya de orden quirúrgico. También ante la presencia de reflujo gastroesofágico para realizar la fundoaplicatura de Nissen, que se les hemos mostrado en la anterior clase como un tratamiento para lo que es la insuficiencia del cardio, ¿no? La hernia de hiato. Y cuando estamos ante la presencia de pólipos, sobre todo en el intestino grueso, ahí vamos a utilizar la endoscopía digestiva baja para poder realizar la extracción de los pólipos. Como ven en esta imagen superior izquierda, los pólipos quedan como colgantes de la pared superior del intestino y el endoscopio nos ayudará a poder reseccionarlos, sacarlos y evitar o controlar así la sintomatología que este paciente tenga secundario a los pólipos. ¿Cómo debemos preparar al paciente para el estudio de la endoscopía? Es importante darle esta recomendación al paciente para que sepa qué es lo que debe o no debe hacer. Debe estar en ayuno por lo menos 6 horas previas al estudio. No debe ingerir ningún tipo de alimento sólido ni líquido, ni siquiera agua, ¿no? Por lo tanto, si es un paciente ambulatorio, el paciente deberá ir al consultorio del endoscopista sin el desayuno. Su última ingesta alimenticia debería ser la cena de noche anterior. Solamente se deben mantener los medicamentos estrictamente necesarios, como por ejemplo, que no podemos suspender: tratamiento antihipertensivo, tratamiento antidiabético y tratamiento hormonal. En los casos de el hipotiroidismo, el tratamiento con el reemplazo hormonal, que se realiza a través de la levotiroxina, usualmente se administra entre las 6 y las 7 de la mañana. Ese tipo de medicamentos no deben ser suspendidos. No debemos utilizar medicamentos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Suspenderlos si es que el paciente está recibiendo los mismos por lo menos unas 24 horas antes, ¿no? Ante el riesgo, o más bien para evitar el riesgo, de que al momento de la realización del estudio de la endoscopía se pueda lacerar accidentalmente la mucosa y producir hemorragias. Por lo tanto, este tipo de medicamentos no utilizarlos. Y el paciente siempre debe ir acompañado, en vista de que para la realización de una endoscopía al paciente se lo debe sedar, no se lo hace dormir, no se lo anestesia. Miren, yo he sido sometido a una endoscopía hace varios años, conozco cómo se hace el procedimiento. Es una sedación leve, yo estaba despierto todo el tiempo de la realización de la endoscopía, pero obviamente al terminar la misma no siente mareos, siente algo de debilidad. No es recomendable que conduzca un vehículo, por eso se recomienda que el paciente vaya acompañado de algún familiar. Una semana antes del estudio, no consumir vitaminas o algún otro tipo de fármaco que contenga hierro, no consumir analgésicos o antiinflamatorios, todo el grupo de los AINES, a menos que sea estrictamente necesario. Pero si es un tratamiento de rutina, pónganle un paciente con artritis que toma su diclofenaco, su prednisona todos los días, una semana antes del estudio, suspenderlas. No tomar antiácidos. Mencionábamos en la anterior clase los antiácidos como el hidróxido de aluminio y magnesio, los medicamentos del grupo del magalrato, el sucralfato.
porque van a formar una capa blanquecina, van a recubrir como una película que va a impedir la visualización adecuada de la mucosa durante el examen. Por lo tanto, no debemos utilizar este tipo de fármacos antes del estudio de la endoscopia. El día del estudio, el día de la endoscopia, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que el paciente tendrá que hacer? Firmar un consentimiento. Siempre cuando tengan que realizar algún tipo de estudio, procedimiento, toma de biopsia, una toracocentesis, cualquier procedimiento clínico, siempre explicar al paciente las causas por las cuales se está dando la indicación de realizar dicho estudio. Se debe solicitar la autorización por escrita del paciente, donde se indica las posibles complicaciones y eventualidades que puedan surgir, y el paciente, en todo el uso de sus facultades y con todo el derecho que le confiere la ley, puede negarse al estudio o darnos autorización, con lo cual tenemos luz verde para poder realizar la endoscopia. Retirar las prótesis dentales, no utilizar objetos valiosos ante la situación de que pueda haber pérdida de los mismos, no utilizar maquillajes o algún tipo de crema corporal o crema sobre todo a nivel de la cara, y estar vestido de una manera cómoda y confortable, porque el estudio dura aproximadamente entre 45 a 60 minutos. ¿Cómo realizamos el estudio? El paciente se acuesta en posición de decúbito lateral izquierdo, canalizar una vía periférica para la administración de un anestésico, o se puede colocar el midazolam, que es una medicación que se utiliza justamente para la anestesia, o la lidocaína directamente tópica a nivel de la faringe. Un protector bucal, que es una boquilla por la cual se introduce el endoscopio, pero que impide que el paciente pueda cerrar los dientes y morder el endoscopio, tomando en cuenta que es flexible, es de látex, de goma, puede dañar el equipo. Se debe introducir el endoscopio lentamente e ir observando las porciones una por una, dando el tiempo necesario a cada una de las regiones, ¿no? Debemos observar desde el esfínter esofágico superior toda la longitud del esófago, llegar al esfínter esofágico inferior, toda la mucosa gástrica en sus 3 porciones y finalmente el duodeno. Usualmente entre 10 a 20 minutos por cada una de las zonas. Contraindicaciones para la realización de una endoscopia. Contraindicaciones absolutas: estados de shock. Cualquier tipo de shock cardiogénico, séptico, shock hemodinámico, hipovolémico, paciente con disnea severa o que tenga hipoxia tisular con una saturación de oxígeno por debajo del 90%, pacientes intubados o que están en estado de coma, obviamente porque no va a haber cómo introducir el endoscopio, paciente que convulsiona o que presenta perforación aguda del tracto digestivo. Si el paciente ha sido agredido físicamente, pónganle herida de arma blanca, está con perforación estomacal, no se recomienda realizar la endoscopia. Este paciente directamente requiere un tratamiento quirúrgico. Esas serían las contraindicaciones absolutas. Las relativas: falta de cooperación del paciente, pacientes que no tengan sus funciones mentales completamente conservadas, porque necesitamos que el paciente nos ayude quedándose completamente quieto. Este procedimiento o esta situación más bien puede paliarse un poco ante la anestesia, pero también hay que tener cuidado con la anestesia y sobre todo en jóvenes o en niños, en los cuales la endoscopia también tiene indicaciones muy precisas. Pacientes con algún tipo de coagulopatía por el riesgo de presentar hemorragias, pacientes con divertículo de Senker, que tengan isquemia miocárdica o un evento cardíaco isquémico reciente,
o que estén con alguna patología vascular severa como el aneurisma de aorta. Complicaciones que se pueden tener en una endoscopía: la perforación. Como todo procedimiento, iatrogénicamente podemos perforar la mucosa esofágica, tomando en cuenta que es lábil, es bastante delicada. Sangrados que pueden llegar a producir hemorragias digestivas altas severas. La broncoaspiración, si es que el paciente no se ha mantenido en ayuno el tiempo necesario. Podemos ocasionar cuadros infecciosos secundarios, una esofagitis iatrogénica, que puede llevar inclusive a una mediastinitis, cuando la infección se aloja a nivel de toda la zona del mediastino interior. El paciente puede llegar inclusive a un paro respiratorio. No olvidar que este tipo de procedimientos nos pueden llevar a un reflejo vagal, vago-vagal, con lo cual ante la estimulación severa del nervio vago, del neumo gástrico, vamos a producir bradicardia, vamos a producir bradipnea y podemos llegar a ocasionar alteración del funcionamiento cardíaco con disminución de la presión, hipotensión. Entonces estos pacientes pueden presentar un paro cardiorrespiratorio ahí en la mesa del endoscopista. Bien, ahora vamos a ir viendo algunas imágenes de qué es lo que vamos a lograr observar en una endoscopia. Esta imagen que están viendo en este momento, les voy a solicitar que ustedes la tengan presente, que usen lo que llamamos memoria fotográfica, para que puedan recordar cómo es un esófago normal. Mucosa rosada, de un rosa claro, se observa fácilmente el fondo del esófago. Acá la zona más oscura es donde se encuentra el esfínter esofágico inferior. No se tienen ningún tipo de sobrelevantamientos, tumoraciones, nada que interrumpa toda la extensión de la mucosa esofágica. Esta imagen, por lo tanto, es un esófago normal. Algunas patologías que vamos a encontrar cuando estemos viendo al endoscopio, podemos encontrar con el esófago de Barrett. Fíjense, el esófago de Barrett tiene esta zona rosada, de un color rosa más oscuro, rojiza, que es el sinónimo de un proceso inflamatorio de esta zona del esófago, que se diferencia con mucha facilidad de la zona periférica, donde vemos a la mucosa normal, una mucosa de color rosadito. Esta es más roja, más brillante, ubicada usualmente a nivel del tercio inferior del esófago. Acá tenemos otras imágenes de la misma patología. Fíjense, esta es una lesión mucho más extensa, esta zona rojiza y un tanto marrón, que se diferencia fácilmente de la zona periférica de la mucosa esofágica normal. Acá en el lado izquierdo vemos otra imagen con las mismas características, nuevamente de otro paciente. El esófago de Barrett es una lesión inflamatoria con posibilidad de metaplasia de las células esofágicas, que va a llevar a presencia de dolor, pirosis, inapetencia del paciente, la sensación de plenitud a nivel torácico, que nos lleva a que el paciente deje de alimentarse. Y el dolor realmente es muy intenso en estos casos. Las varices. Comparemos la imagen que estamos viendo ahora con la que veíamos inicialmente de la mucosa normal. Cuando se ven las varices esofágicas, recuerden siempre la comparación, es como ver un cordón de plancha. Aquí vemos varios cordones, ¿no? Varias zonas vasculares dilatadas, toda la extensión en la circunferencia del esófago y de la parte superior, que es esta, a la parte inferior, que es la de aquí adentro. Son como trayectos tortuosos, todos estos son vasos dilatados,
¿Por qué se han dilatado estos vasos? Porque el drenaje venoso del esófago llega a la vena porta, para en última instancia, a través de la vena porta, pasar a la circulación de la vena cava. Cuando existe algún problema, alguna patología que impide la normal circulación de la sangre a nivel de los vasos o a nivel de la vena porta, se produce la hipertensión portal. Y hacia atrás va a haber una dificultad para el drenaje venoso. Por lo tanto, va a haber la dilatación de los vasos venosos, como estamos viendo aquí, muy llamativos a nivel del esófago. Esta patología se ve sobre todo en patologías o secundaria patologías hepáticas como la cirrosis, las neoplasias de hígado. Es muy común en pacientes alcohólicos y la causa de fallecimiento de los alcohólicos usualmente son las hemorragias digestivas altas por varices esofágicas. Acá vemos otras imágenes, vean, acá ya es un trayecto de una sola, bueno, aquí tenemos dos venas, esta es una vena dilatada, y aquí en la parte derecha tenemos otra vena dilatada. En cambio, la zona izquierda de la imagen estamos con mucosa que no presenta varices. Esta otra imagen nos muestra tres trayectos varicosos. Aquí tenemos uno, dos, el central, y este de acá el tercero. Pero fíjense, ya tenemos estos pequeños puntos rojizos, uno en cada uno de los vasos dilatados, ya son puntos hemorrágicos. Las varices en esta imagen ya están sangrando. Entonces, en ese momento, el endoscopista, al ver la imagen de sangrado, lo que hace es introducir, como les decía, la adrenalina en el interior del lecho sangrante para poder cohibir la hemorragia. O, en última instancia, realizar la ligadura de las varices con la colocación de unas bandas elásticas que van a disminuir, como para que me entiendan, es como si llegaran a aplanarse las dilataciones vasculares, de tal manera que se disminuye el riesgo de perforación y sangrado. La calasia esofágica. ¿Qué es la calasia? La calasia es una patología donde se produce un aumento en el tono del esfínter esofágico inferior, un aumento del tono a nivel del caries. Fíjense acá, la imagen de la izquierda nos muestra el esfínter esofágico inferior completamente cerrado, y este esfínter no se abre. Usualmente el reflejo para que este esfínter se abra es la deglución de los alimentos. Uno deglute el alimento, el bolo alimenticio pasa por el esófago y automáticamente el esfínter esofágico inferior se abre. En los casos de acalasia, este esfínter se queda cerrado con la acumulación del bolo alimenticio en esta zona y posteriormente la dilatación de las paredes del esófago. Esta es una obstrucción total, y acá vemos otra imagen pero con una acalasia parcial. Hay un pequeño puntito ahí al medio donde todavía hay una pequeñísima conexión entre esófago y estómago. Esta patología se produce por alteraciones de orden neurológico y muscular que controlan a la musculatura lisa del esfínter esofágico inferior. Los anillos esofágicos. Esta banda que ven acá, que acá tiene un color medio morado, lila, más oscuro, ¿no?, que el resto de la mucosa, que es más rosadito. Este son los anillos de Scratch, anillos que se producen como bandas fibrosas acá, usualmente también a nivel del tercio medio, tercio inferior del esófago, que dependiendo de su tamaño pueden llegar a producir oclusiones a nivel de la luz esofágica. Usualmente, mientras no sea muy grande el anillo y no obstruya de manera importante la luz esofágica, estos anillos pueden llegar a ser hasta asintomáticos. En más de una oportunidad hemos logrado determinar la presencia de estos anillos como un hallazgo accidental. No pensábamos encontrar este problema y fue un hallazgo en la endoscopia. Acá tenemos el anillo de Schatzky, ¿no? Esas bandas fibrosas que pueden estar a diversas alturas en la longitud del esófago, pero sobre todo
a nivel del tercio medio y del tercio inferior. El Mallory-Weiss, una patología creo más conocida, el famoso síndrome de Mallory-Weiss, se produce por laceración. Acá vemos en la imagen de la izquierda laceración de la mucosa esofágica en la porción final del tercio distal del esófago, que se produce por vómitos incoercibles, por emesis severa. Emesis llamamos a la presencia de vómitos. El paciente empieza a vomitar incoerciblemente. No se puede detener con nada los vómitos y el paciente vomita y vomita, inclusive aunque no hubiera ingerido alimentos. El esfuerzo que se hace al vomitar y la fuerza con la cual el contenido gástrico sale al esófago aumentará la presión dentro de la luz esofágica en esta zona del tercio inferior, que es la más delicada, produciendo esta laceración o ruptura. Bueno, laceración en sí, ¿no? Son como pequeñas heridas que presenta el esófago, y estas heridas, como vemos acá en la imagen de la derecha, llegan a sangrar. Una de las causas más comunes, más frecuentes para la presencia del síndrome del Mallory-Weiss es la hiperemesis gravídica, los vómitos incoercibles que presentan las mujeres durante el embarazo. Hay pacientes embarazadas que deben ser hospitalizadas, no por la situación del embarazo, sino por la presencia de la hiperemesis gravídica. Y es algo muy común. Familiares han estado en esta situación por la hiperemesis gravídica. El síndrome de Mallory-Weiss, por lo tanto, se convierte en una de las causas de hemorragia digestiva. Y la causa más común, la más frecuente, o una de las más frecuentes, la hiperemesis gravídica. Tomen apunte de esto porque usualmente es pregunta de examen. Acá tenemos otra imagen donde vemos estas zonas ya costrosas, pero con síndrome de Mallory-Weiss. Estas imágenes nos muestran dos zonas, una más pequeña, la que estamos mostrando ahora con el cursor, que ya ha sangrado y está con el tejido cicatrizado. En cambio, esta otra zona, mucho más extensa, también con tejido cicatrizal, pero en la zona contraria, en el lado izquierdo del esófago, vemos unos pequeños puntos que van a producir lo que se llama hemorragia en napa. Varios puntitos, como si hubieran agarrado un alfiler y uno al lado del otro hubieran realizado pinchazos, y por cada uno de ellos saldría sangre. Esta es la imagen de un síndrome de Mallory-Weiss que nos va a producir un sangrado a corto plazo. Ya las esofagitis, las patologías que habíamos identificado en la anterior clase, con inflamación de la mucosa esofágica. Fíjense, acá tenemos zonas inflamadas, acá en la parte izquierda de la imagen, superior izquierda, media izquierda e inferior izquierda, y sobre todo en la parte central, ¿no? Y acá una zona hemorrágica. Esta es una zona hemorrágica en napa, justamente secundario a una esofagitis de tipo infecciosa. Acá vemos otra imagen donde también podemos observar la presencia de sangrado en una mucosa inflamada. Ante la presencia de estas imágenes, el endoscopista debe actuar rápidamente. No olvidemos que las hemorragias esofágicas pueden llegar a ser mortales si no se tratan oportunamente. Por lo tanto, la premura en el tratamiento, la cohibición de la hemorragia será el punto cardinal para poder controlar la patología. La esofagitis eosinofílica, que es otra variedad en cuanto a las esofagitis autoinmunes, presenta estas imágenes como de emperrado. Es como el emperrado que tenemos acá en algunas calles, ¿no? Parecen losetas que están colocadas una al lado de otra, con aumento de la labilidad en cuanto a la mucosa. Se vuelve más lábil, más débil, más propensa a lesionarse, a lacerarse e inclusive perforarse. Difiere muchísimo de la imagen inicial que habíamos mostrado del esófago normal.
Otra variedad de la esofagitis eosinofílica, pero esta es a manera de anillos que van desde la parte superior, que es esta, y posteriormente se van centrando hasta el fondo de la imagen. La disfagia. ¿Qué es la disfagia? Semiológicamente se conceptualiza como la dificultad para poder deglutir, a diferencia de la odinofagia, que es el dolor cuando uno degluta. Cuando un paciente presenta disfagia y no se tiene una causa evidente, se debe realizar la endoscopía, y en este caso, ¿qué vemos? Estas lesiones papulopustulosas que están en la mucosa esofágica, que vamos a diagnosticar como infección por herpes, que ya habíamos visto también en una clase anterior. Acá tenemos otra variedad de esofagitis, simplemente por contacto posiblemente con medicamentos o por algún alimento muy caliente o si sustancias corrosivas que están ocasionando la inflamación de la mucosa. En ambas imágenes se ven estas zonas de mucosa esofágica lesionada. La estenosis esofágica, veamos la gráfica que está al lado izquierdo de la imagen, presencia de fibrosis en las paredes del esófago como reacción a un tejido cicatrizal. Se forma un tejido cicatrizal como una reacción del sistema inmune ante una lesión importante del esófago. Les comentaba que una de las causas para esto son justamente las intoxicaciones por cáusticos. La lavandina, la ingesta de lavandina producirá la formación de estas bandas fibrosas que en última instancia nos disminuirán de manera importante la luz esofágica, llegando a un punto muy pequeño, como vemos aquí en la imagen con la flecha, donde tenemos el fondo del esófago pero ya estenosado. Acá es donde se introducen los balones dilatadores tratando de romper estos anillos fibrosos, pero como ya les había indicado previamente, muchas veces este tratamiento con los globos o balones dilatadores no es efectivo y el siguiente procedimiento ya es quirúrgico. Otra imagen donde vemos también acá al fondo la estenosis del esófago por otro tipo de lesión. Esta estenosis no es tan marcada como en la anterior imagen. En la anterior teníamos una estenosis severa. Esta se clasificaría como moderada porque la obstrucción al final del esófago no es muy importante y no impide por completo el paso del bolo alimenticio del esófago hacia el estómago. La perforación. Esta imagen que ven aquí de color más negro, más oscuro, es una zona del esófago que está perforada. Y vemos al fondo el proceso inflamatorio que está de color plomizo, azul oscuro o plomo, de la mucosa adyacente. Esta imagen es de un paciente que ingirió o deglutió un cuerpo extraño que ha ocasionado perforación del esófago. Lamentablemente, por tratar de expulsar este objeto extraño, provocándose el vómito, inclusive con la ingesta de algún medicamento proemesis que ayuda a vomitar, se produjo la perforación del esófago. Y esto también se convierte en una urgencia quirúrgica en vista de que el paciente debe ser sometido a un tratamiento con el cirujano inmediatamente para cerrar esta porción perforada. Caso contrario, como estamos acá en el tubo digestivo, con presencia siempre de microorganismos, de bacterias, por la perforación salen hacia mediastino, provocando la mediastinitis aguda. Y pacientes con mediastinitis aguda usualmente requieren tratamiento en terapia intensiva. También podemos encontrar perforaciones esofágicas iatrogénicas, en este caso postbiopsia. Por eso les decía un principio que el procedimiento de la endoscopía debe ser efectivizado por un personal altamente capacitado. No nos animemos a realizar una endoscopía si no tenemos el entrenamiento adecuado.
porque a pesar de que el endoscopio es flexible, es de látex o de goma, si no lo manejamos adecuadamente podemos lacerar la mucosa del esófago o en última instancia llegar a perforarlo. Acá tenemos la perforación que se produjo luego de una biopsia mal tomada y el consiguiente sangrado. Las lesiones por reflujo gastroesofágico, la salida del ácido clorhídrico o del contenido de la cámara gástrica que llegan hacia esófago, como hemos visto, usualmente llegan a lesionar el tercio inferior o tercio medio del esófago, produciendo estas lesiones inflamatorias que van a producir clínicamente dolor, pirosis, inapetencia, náuseas, vómitos. Acá tenemos una imagen de un reflujo gastroesofágico cuyo tratamiento, este es un caso moderado a severo por la magnitud y la extensión de las lesiones, pero que puede ser corregido o solucionado a través de medidas dietéticas o de tratamiento farmacológico. Todo eso ya lo vimos en la anterior clase. Otra imagen también de un reflujo gastroesofágico, pero este ya es severo. Fíjense la lesión que se tiene a nivel de las paredes esofágicas secundarias al contacto de esta mucosa debilitada con el contenido gástrico. La candidiasis. Siempre que veamos candidiasis, que hemos indicado que nuestra primera sospecha será que el paciente tiene VIH. No a todos les da candidiasis. O es un paciente con un tratamiento inmunosupresor muy severo, como pacientes que han sido sometidos a trasplante de algún órgano, o es un paciente con una patología que está ocasionando disminución del sistema inmunitario, como es el VIH. Estos pacientes que tienen candidiasis esofágica presentarán estas lesiones blanquecinas a manera de placas que son friables. Eso significa que al menor contacto con algún elemento como el endoscopio se deshacen como arena, como tierra. Eso se denomina friables. Aquí tenemos 4 imágenes de 4 distintas endoscopías donde se ha logrado observar candidiasis esofágica. Las hemorragias. Acá, si se fijan, no es fácil identificar qué parte del esófago es o dónde están las cosas. Tenemos aquí parte de la mucosa en la parte superior de la imagen, pero el gran porcentaje del cuadrante de la imagen nos muestra sangre. Tenemos sangre por acá, sangre en la parte media. Este paciente está con un sangrado activo severo. Puede ser secundario a la ruptura de esta vena dilatada. Acá tenemos una varice esofágica y me parece, no estoy muy seguro con la imagen, pero me parece que esta es la zona de donde está sangrando, pero sí se ve gran cantidad de sangre. El paciente en ese momento se nos puede morir con el endoscopio dentro del esófago. Entonces eso amerita un tratamiento urgente, lavado de toda esta sangre que está ahí para poder observar adecuadamente el punto de sangrado y detener la hemorragia, pero al mismo tiempo colocación de una vía periférica, administración de una solución cristaloide, que puede ser una solución fisiológica en ese momento, o inclusive una transfusión sanguínea durante el procedimiento, para evitar que el paciente nos entre en un shock hipovolémico. Otra imagen de un sangrado, pero ya no tan severo, es un sangrado moderado. Podemos observar con mayor facilidad partes de la mucosa, pero tenemos aquí zonas, lo que llamamos los lagos hemorrágicos, con sangre en una cantidad moderada. Acá también el tratamiento será el mismo: lavado, ubicación del punto de sangrado y el tratamiento de la cauterización correspondiente del punto de sangrado. Cáncer. Las lesiones neoplásicas son fácilmente identificadas a través de la endoscopía.
En vista de este tipo de imágenes irregulares, son sobre levantamientos, neoformaciones irregulares de distintos tamaños, de distintos colores, inclusive acá vemos una coloración blanquecina en la parte inferior, más oscura en la parte inferior, y con estos orificios centrales, depresiones centrales. Es una imagen completamente irregular, deforme. Este es un adenocarcinoma esofágico. Mal pronóstico para este paciente. Acá tenemos otra variedad de neoplasia, pero en varios puntos, ¿no? Vemos acá en la parte superior dos imágenes neoplásicas, una más grande, otra más pequeña, y en la parte central esta de manera esférica, que es la más grande, y dos satélites en la parte inferior izquierda e inferior derecha, con necrosis del tejido circundante. Estas imágenes plomizas, parduzcas que están acá en el lado izquierdo y acá en el lado derecho son imágenes de necrosis de la mucosa. También un adenocarcinoma bastante avanzado, mal pronóstico para el paciente. Cuerpos extraños. Miren qué están sacando acá, una moneda. Una moneda. Este paciente no sabemos la edad, a ver acá, no nos indica la edad del paciente, pero es una moneda. Y fíjense que el endoscopio tiene esta como pequeña pinza que se puede introducir como un aditamento secundario al mismo equipo, y como la pincita que tiene un alicate mucho más pequeña, obviamente llega hasta el cuerpo extraño, lo agarra y lo jala hacia arriba. Una vez identificado el cuerpo extraño, debemos sacarlo con la mayor delicadeza posible, porque al momento de ir jalando hacia arriba el cuerpo extraño, si lo hacemos con mucha fuerza o bruscamente, podemos provocar laceración de la mucosa y producir perforación, como hemos visto en alguna imagen anterior. Otro cuerpo extraño que ha sido extraído a través de una endoscopía. En este caso estamos ante una pila de reloj. ¿Qué pasaría si estos cuerpos extraños se quedan en el esófago? Como son baterías, pueden llegar a disolverse y producir una esofagitis cáustica. Veamos ahora el estómago. La mucosa del estómago difiere de la mucosa del esófago por la presencia de los pliegues gástricos. Acá tenemos los pliegues gástricos, ¿no? Esta es una imagen normal, así se ven los pliegues gástricos, como trayectos tortuosos, como caminos contorneados que se observan en toda la extensión de la imagen. Una úlcera se ve de esta manera, como una úlcera a nivel de la piel, bordes usualmente bien definidos, y esta imagen blanca que ven al fondo es fibrina, es tejido fibrinoso que está como formándose como el comienzo del proceso de cicatrización. Esta es una úlcera cerrada. Esta úlcera ya está en proceso de recuperación. Otro tipo de úlcera, mucho más grande, que también tiene el tejido fibrinoso que está en esta zona, en la parte izquierda superior y en la parte central, pero tenemos una zona más oscura que se observa como parte del tejido ya cicatrizal de un punto hemorrágico. Esta era una úlcera sangrante gracias al tejido fibrinoso y está en proceso de cicatrización. Una úlcera, pero ahora ya activa. Fíjense cómo vemos los lagos hemáticos, los lagos hemorrágicos, donde se observa la salida de sangre. Acá el procedimiento a seguir es el mismo que hemos hablado con el esófago: lavado, se lava con solución fisiológica, se limpia toda la zona hemorrágica, se ubica el punto sangrante y se hace la cauterización correspondiente. Y el resultado será este: ya una úlcera cerrada, ya no hay un sangrado activo. Esto que vemos acá
son restos de sangre que quedaron, pero no por un sangrado activo, sino por un mal lavado. Y tenemos ya el tejido fibrinoso que está empezando a cicatrizar esta úlcera. El cáncer, al igual que en las imágenes de cáncer de esófago, se los distingue fácilmente por la presencia de estas neoformaciones, tumoraciones, como la que vemos, completamente amorfa, con varias tonalidades de color. Tiene estos sobrelevantamientos, parecen como chinchones que se están presentando en la parte superior, un tejido friable en la parte media. Hemos indicado el tejido friable, ese que se deshace fácilmente como arena, como tierra cuando se lo toca, y vemos que el resto de la mucosa con un proceso inflamatorio. También este es un cáncer maligno, una neoplasia maligna del estómago. Acá vemos una imagen de otro tipo de lesión en forma de pólipos. Estos son pólipos, no es cáncer. Fíjense la diferencia con la imagen anterior. La coloración es casi la misma en cuanto a la mucosa, pero la forma y el tamaño no es tan importante. No es una imagen tan desagradable como ver la imagen de un tumor maligno. Este es un pólipo que debe estar pediculado, adosado aquí a la pared. Simplemente se debe cortar el pedículo que lo une a la pared de la mucosa y el problema está solucionado. Usualmente se debe realizar algún punto de sutura, de aproximación, para impedir el sangrado posterior. Acá otra imagen similar, donde podemos observar también aunque la imagen no es muy clara, pero también un pólipo adosado a la mucosa. La gastritis se va a manifestar, al igual que la esofagitis, con zonas inflamatorias de diversa extensión, con un cambio de coloración evidente, como estas zonas rojizas, un color un tanto vinoso, que nos indican ya zonas inflamadas de la mucosa del estómago, secundarios a gastritis, que vamos a tocar el tema con más detenimiento en una posterior clase. Pero el origen, la etiología para las gastritis es muy similar al de la esofagitis. Otra imagen en la cual también podemos observar zonas como esta de acá arriba superior, inflamadas, que se extienden a toda esta zona del lado derecho, y algo de lesión acá en la parte inferior y en la parte inferior central y en la parte inferior izquierda. También imágenes compatibles con gastritis. Acá vemos nuevamente los surcos, los pliegues de la mucosa gástrica, y acá en el cuadrante inferior izquierdo la mucosa inflamada también por gastritis. Ahora, por último, ¿cómo se realiza la colonoscopía? Ya hemos hablado parcialmente de este estudio. También tiene sus indicaciones: diagnóstica, para poder determinar alteraciones morfológicas que hubieran sido evidenciadas a través de un colon por enema. El colon por enema es la realización de varias placas radiográficas con la colocación previa de contraste. El contraste se lo introduce a manera de enema por el recto, y cuando el contraste ha discurrido por toda la longitud del colon se van sacando varias placas radiográficas. Si encontramos alteraciones morfológicas en este colon por enema, la colonoscopía será el siguiente paso para poder identificarlas adecuadamente. También está indicada la colonoscopía cuando existan trastornos funcionales motores, sobre todo motores a nivel del colon. Cuando estemos ante el caso de una hemorragia digestiva baja, en pacientes que deben ser sometidos a cirugía por cáncer de colon para poder evidenciar la magnitud de las lesiones, ubicación de las mismas. Debemos evidenciar también
el tamaño de las lesiones para que el cirujano pueda planificar adecuadamente el procedimiento quirúrgico. Cuando existe un proceso inflamatorio, una colitis por inflamación de la mucosa del colon, también la colonoscopía está indicada. O cuando se está realizando una intervención quirúrgica y para localizar pequeñas lesiones que no puedan ser evidenciadas a través de otro método. Estas serían las indicaciones para poder realizar una colonoscopía. Entonces, como tratamiento, como indicación terapéutica, lesiones sangrantes de diversas causas, lesiones obstructivas o lesiones neoplásicas. Dependiendo de cuál sea el origen de la lesión, se puede realizar a través de la colonoscopía la extracción de las mismas, sobre todo cuando estamos con pólipos o cuerpos extraños. Cuando se realiza seguimiento ya de pacientes diagnosticados, pacientes que han tenido poliposis intestinal, ante la posibilidad de recidiva, por lo menos una vez al año, se recomienda la realización de una endoscopía, de una colonoscopía de control. De igual manera, los pacientes que han sido sometidos a un tratamiento por cáncer colónico, ¿no? Y cuando estamos con el control periódico, rutinario de pacientes con enfermedades inflamatorias a nivel del colon. La preparación para una colonoscopía es similar a la que hemos hablado previamente: suspender la ingesta de medicamentos, a excepción de los que son estrictamente necesarios, y el paciente debe iniciar una dieta pobre en residuos, evitando este grupo de alimentos, tubérculos, verduras o frutas. De esta manera lo que se quiere es, si vale el término, limpiar el colon para que la observación de la mucosa colónica sea más fácil y no nos encontremos con restos de heces fecales, que va a dificultar la observación correspondiente. Una noche antes del estudio, el paciente solamente debe ingerir líquidos. Horas previas al estudio se deberá realizar enema evacuante, justamente para limpiar el colon y tratar de sacar la mayor cantidad de residuos que puedan quedar en la luz colónica para que la observación sea más sencilla. Y en el día del estudio, el paciente también en ayuno. A lo mucho que puede consumir es un poco de gelatina, unas galletas, un poco de té, pero lo ideal es que el paciente vaya en ayunas. Y un último enema evacuante entre 1 a 2 horas previas al estudio. Bien, esta es la técnica, que es similar a la que hemos hablado para la endoscopia digestiva alta. Paciente en decúbito lateral, usualmente del lado izquierdo, la administración de una medicación sedante como el midazolam, la meperidina que estamos mencionando acá, que es como parte del tratamiento post endoscopía, porque la meperidina es un analgésico derivado opiáceo muy potente para evitar el dolor secundario o posterior al procedimiento. La duración del estudio también variable, que puede ser hasta 30 minutos. Se hace más rápido que la endoscopia digestiva alta, tomando en cuenta de que se observa solamente un tipo de órgano, en este caso el intestino grueso. Los hallazgos más comunes que podemos encontrar en una colonoscopía: la enfermedad inflamatoria intestinal, lesiones compatibles con colitis, cáncer de colon, hemorragias intestinales bajas y presencia de pólipos. Son las 4 patologías más comunes a lograr diagnosticar con la endoscopía baja. Complicaciones: la distensión abdominal, presencia de hemorragias, la perforación intestinal, la obstrucción de intestino. Podemos ocasionar infecciones iatrogénicas o inclusive, ante un procedimiento muy brusco o mal realizado, la ruptura del plexo esplénico, la ruptura esplénica, ¿no? Porque el endoscopio puede llegar hasta el ángulo esplénico del colon
y como tiene que girar casi 90 grados para poder entrar al colon transverso, el hacer esta maniobra con mucha fuerza puede llegar a ocasionar ruptura, perforación de la mucosa del ángulo esplénico del colon y esto lesionar el vaso. Y el vaso realmente es como un pequeño globito muy delicado, yo lo asemejo a un huevo, esa delicadeza, ¿no? Que ante el menor golpe, el menor traumatismo puede llegar a presentar ruptura y sangrado. Contraindicaciones: pacientes con diagnóstico de un abdomen agudo, pacientes que tengan diverticulitis aguda, con carcinomatosis pélvica, o sea, pacientes que ya hubieran sido diagnosticados de cáncer, que han metastizado hacia toda la zona pélvica, mujeres que cursan con embarazo y un posoperatorio mediato o inmediato de cirugía colónica. Estas serían las causas por las cuales estaríamos contraindicando la realización de una colonoscopia. ¿Qué hallazgos podemos encontrar? La colitis. Esta es la mucosa del colon. La colitis se caracteriza por zonas de la mucosa bastante inflamadas. Acá vemos estas zonas extensas de una coloración mucho más oscura, con estos sobrelevantamientos. A mí me parece, inclusive cuando veo esta imagen, siempre me hace recuerdo a la imagen de una amígdala pustulosa, ¿no? Por esta presencia como de criptas que se tienen en la mucosa del colon. Estas son imágenes de una colitis, una inflamación de la mucosa por un cuadro inflamatorio, por un cuadro infeccioso. Otra imagen donde vemos toda la extensión del colon inflamado. Vemos acá la parte periférica como la parte central más oscura, pero donde también se observa la lesión de la mucosa. Acá lo que podemos observar es una colitis ulcerosa en esta parte derecha y la presencia de poliposis. Fíjense estos pequeños chinchoncitos, llamémosle así. Aquí vemos uno muy claramente en la parte inferior donde estamos colocando el cursor, un pólipo como un pequeño globito, y en la parte superior varios pólipos. Estos pólipos, cuando son pequeños y en un número también reducido, pueden llegar a ser hasta asintomáticos, y la poliposis llegar a ser hasta un hallazgo incidental o accidental de la colonoscopia. Cuando ya son más grandes, pediculados o con la posibilidad de sobreinfectarse, van a ocasionar dolor e inclusive constipación, que sería la sintomatología que motivaría que el paciente acuda a la consulta. Estos son los pólipos sintomáticos, mucho más grandes, parecen pequeñas bolitas, esferas, ¿no? De este color nacarado, aparentan ser perlas por la coloración y el tamaño, pero aquí vemos otro de una coloración mucho más oscura, y esta pequeña zona de tejido es un pedículo, es como un tronco, llamémosle así, como el tronco del árbol, que está conectando el pólipo, que es este, con la mucosa colónica. Cuando estos pólipos pediculados están en la parte superior, cuelgan de la pared superior del colon, como cuelgan los focos en los techos de las casas. Otra imagen con varios pólipos justamente en la parte superior del colon. Acá tenemos varios pólipos. Estos no están pediculados, están adosados a la mucosa. También son pequeños, son de gran número, pero son pequeños y usualmente son asintomáticos. En estos casos, cuando el pólipo es muy pequeñito o es asintomático, dependiendo de la clínica del paciente y de algunos otros factores, el médico ya determinará si es necesario retirarlos o dejarlos. Muchas veces el dejarlos en su lugar es lo mejor. Y el cáncer, al igual que en el esófago y en el estómago, vamos a observar estas imágenes deformes, imágenes irregulares, neoformaciones con coloraciones distintas a la de la mucosa,
y en el caso específico que estamos viendo ya con zonas de sangrado. Aquí vemos sangrado en la mucosa del tumor, acá en la parte superior y aquí en la parte inferior. Y otra imagen, esta amarillenta que está presente en el lado derecho de la imagen, que también se corresponde a un tumor maligno, ¿no? Todo es un tumor, solo que está dividido en tres partes. Esta es la parte izquierda, la parte central y esta que sería la parte derecha. Otra imagen también de un cáncer adosado a la pared del colon. Este es el colon descendente, de igual manera irregular, amorfo, con coloraciones variables, y acá en la parte superior esta zona mucho más rojiza, propensa a hemorragias, ¿no? Se nota claramente la presencia de los vasos sanguíneos que están alimentando el tumor, pero ante la labilidad y el espesor muy pequeño de la mucosa fácilmente pueden romperse y sangrar. Muy bien, a grandes rasgos hemos tratado de mostrarles lo más importante